Muy bienvenidos y espero que esta sea un nuevo encuentro, un diálogo de la memoria, para el futuro, recordando el pasado, revisitándolo, haciéndolo carne para el futuro. Así que muchas gracias por acompañarnos y el escenario es suyo. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes ya a todos y todas. Para mí es un honor y quiero agradecer al museo por invitarme a esta conversación, ni más ni menos que con Alfredo Zamudio. Aquí todos lo conocemos, director del Centro Nansen por la Paz y el Diálogo de Noruega, y que ha hecho una intensa labor ya en nuestro país. Antes de empezar a preguntarle algunas cositas, la verdad es que quisiera mandar un saludo a todos mis colegas periodistas. Por ahí veo a Verónica López, que es una de ellas. No sé si hay algún otro colega u otra colega. Pero además quiero aprovechar de recordar hoy día en este conversatorio, en el contexto de los 50 años, recordar a los 300 periodistas que sufrieron violaciones a los derechos humanos. 37 de ellos y ellas fueron asesinados o desaparecidos. Creo que también en este Día del Periodista es bueno recordar, porque, como todos aquí sabemos, sin memoria no hay futuro. Y ahora sí, Alfredo, un gusto de estar contigo, de tener el privilegio de conversar sobre estos temas que hoy día están en el debate público con una tremenda intensidad, pero al mismo tiempo con cierta desazón para una buena parte del país, porque han pasado 50 años desde el golpe militar y las heridas parecen tanto o más abiertas que entonces. Quisiera partir preguntándote por qué nos ha costado tanto, por qué después de 50 años seguimos tan polarizados, seguimos con un sector importante del país, por lo menos un sector bastante poderoso, que sigue justificando que la democracia pueda terminar abruptamente con un golpe de Estado a sangre y fuego. Primero que nada, muchísimas gracias por haber venido un día frío en Santiago. Patricia, tu pregunta tiene varios niveles, ¿sí? En el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, nosotros siempre invitamos a que las personas, cuando conversen, hablen desde el yo, para hacerlo más cercano. Y ustedes se dan cuenta, yo soy chileno, soy de Arica. He venido algunas veces desde que me permitieron el regreso a Chile en 1989, pero esto ha sido bien gradual, el acercamiento a lo que nos pasó a nosotros, a mi padre y a mí. Hace un año estuve en Arica, visité el lugar donde yo vi que detuvieron a mi papá el 12 de septiembre. El sábado pasado, un año después, me atreví a pararme en el lugar donde él fue detenido, donde era nuestra casa. Recién hace 7 años yo empecé a hablar en público sobre mi persona, de qué me había pasado a mí como un niño. Siempre en mi mente yo había pensado, no, lo que me pasó a mí fue insignificante, porque lo que le pasó a los presos, a los detenidos, a los torturados, a los asesinados, eso fue sí un drama. Entonces yo me ponía más invisible en esta historia, pero gradualmente me fui dando cuenta que el daño que ese niño de 12 años tuvo, porque yo quedé solo, mi padre fue preso político de 3 años,
yo quedé en situación de calle. Entonces me demoró tiempo autorizarme a mí a decir que yo tenía una historia que era necesario contar. Y lo cuento porque nuestro país tiene miles y miles de personas que todavía no hemos escuchado. Miles de conversaciones que podrían suceder. No sé si la conversación pública sería más rica, más poderosa, más potente, si encontráramos la forma de escuchar esas voces. Parte de esto, y lo escribí en una columna la semana pasada en El Mostrador, era lo que me pasó a mí en 1974, cuando llegué a un hospital en Iquique como indigente, con dolores de cabeza, desmayos. Tenía 14 años recién cumplidos, y otro paciente del hospital era un chico, un conscripto, unos 18, 19 años, era un muchacho blanco, de ojos verdes, me acuerdo, y estaba paralizado desde la cintura para abajo. No supe muchos detalles de él, pero su padre, que lo acompañaba, nos dijo que su hijo había visto cosas en Pisagua y que había quedado así. Fue la primera vez que yo entendí que quienes aplican violencia también les afecta. Todo esto me ha acompañado a mí en los distintos trabajos que yo he tenido tratando de trabajar en situaciones de derechos humanos, en transformación de conflictos, etc. Y no es que uno tenga una receta de cómo describir por qué estamos polarizados. Pero desde el punto de vista del diálogo, nosotros podemos decir que tal vez no hemos tenido las conversaciones lo suficientemente profundas y lentas como para ir más abajo de solamente el posicionamiento político. Ustedes tenían la razón, ustedes no tenían la razón. Nuestra experiencia como centro en lugares de conflicto, en lugares de posconflicto, y lo que yo he visto también en otros trabajos, cuando le das la posibilidad a las personas de conversar, de escucharse, suceden cosas. Pero el mundo político funciona con otras dinámicas. Las instituciones no son dialogantes, las personas son. Por eso yo creo, no puedo decirte por qué estamos tan polarizados, pero yo creo de que sí nos faltan conversaciones, porque tenemos historias en nuestro país que no hemos escuchado. Alfredo, han pasado ya 30 años desde el retorno a la democracia. Y es complejo pensar que en ese tiempo no hemos podido hacer ese diálogo. ¿Qué nos ha frenado? Nos ha frenado el miedo, nos ha frenado que, como te decía antes, hay personas con mucho poder en nuestro país que siguen pensando que el golpe fue algo legítimo. Entonces, un poco dos preguntas te quiero hacer en ese sentido. Una, ¿qué nos pasó que en 30 años de democracia no hemos podido llevar adelante ese diálogo profundo que tú señalas y que personalmente me parece muy, muy relevante? De hecho, mi experiencia en la Convención Constitucional, en la cual participé como convencional, más allá de todo lo que se ha dicho, creo que un punto muy importante fue la falta de tiempo para el diálogo. Entonces entiendo bien lo que tú nos estás diciendo, pero 30 años es mucho tiempo. Y la otra pregunta es preguntarte, ¿hay algún mínimo común que se requiera para iniciar y profundizar de verdad ese diálogo? Es decir, concretamente, ¿es necesario que haya un consenso en que, obviamente, tenemos que rechazar y repudiar con todo la violación a los derechos humanos? Pero también tenemos con la misma fuerza que señalar que tenemos que proteger la democracia e impedir
cualquier discrepancia política que nos lleve a una ruptura institucional que lleva inevitablemente a la violación de derechos humanos. Ahí también hay varias capas, Patricia. Mira, yo contaba mi historia de que hace 7 años yo recién empecé a contar las cosas en público. Una de las cosas que uno ve en situaciones de posconflicto es que hay trauma, ¿sí? Hay un trauma individual y también puede haber un trauma colectivo. Por razones políticas, en muchas situaciones de posconflicto, no se le da suficiente espacio para conversar sobre el trauma colectivo. Se permite la conversación a nivel individual, pero ¿cuál es el trauma colectivo que tenemos como país? Si tenemos un trauma colectivo. Esa es una pregunta, ¿sí? ¿Tenemos un trauma colectivo? ¿Cómo lo podríamos explorar? Yo diría, no es una respuesta de un sí o un no, pero ¿cómo podríamos explorar eso? ¿Cómo creamos el espacio para conversar sobre los dolores de nuestro país? Para quienes necesiten hablar de eso. Porque el país sigue también otro rumbo. Hay personas que no tienen esa memoria o que han superado esa memoria. O que tal vez les da miedo aún o dolor aún hablar sobre esas cosas. Son muchas las formas y estrategias como el país puede tal vez asumir todo esto. Fui a Tacna este fin de semana y me encontré con familiares míos de Tarata y me encontré con una prima mía, una señora mayor, y ella me explicó algo que yo no había entendido. Me dice, no tenemos rabia solamente con Chile por la ocupación de Tarata de 42 años, sino también tenemos rabia, me dice ella, por el abandono que Perú nos hizo durante 42 años. Y yo pensé, wow, ha pasado tanto tiempo, diría uno, pero todavía para ese pueblo, que son 3.000 habitantes, esa historia está viva. Es una conversación que no han tenido en Perú y menos con Chile. Para algunas personas dicen, ¿para qué vamos a hablar de cosas que pasaron hace tanto tiempo? Y eso lo dices de un lado y del otro de la brecha política. Eso es historia, dice mucha gente. Pero para algunos de nosotros no es solo historia, es memoria, son emociones, son nombres, son colores. Yo te decía que estuve ahí en el lugar donde detuvieron a mi padre. Yo solamente pienso en ese momento y lo veo. Veo cuando él baja su cabeza, cuando lo ponen al auto. Y cuando estuve ahí este fin de semana pensé en sus miedos. Pero me he demorado 50 años en atreverme yo a entrar a ese espacio. Yo no sabía si yo podría estar en ese espacio y salir de ahí, estar bien ahí. Entonces, a nosotros que trabajamos creando puntos de encuentro, nosotros queremos dar esa respuesta, esa señal a nuestro país. Es una palmadita en el hombro. Tenemos un dolor grande, según yo, tenemos un dolor grande. No todos lo sienten o no todos lo van a sentir, pero yo creo que si nos damos la posibilidad de tener conversaciones profundas, en algún punto, personas de ambos lados de la brecha tal vez van a decir, ¿qué otra cosa podríamos haber hecho? Ese es un punto de inflexión en un proceso de diálogo. Pero si nos quedamos solamente en la superficie, en la presentación de pum, así bastante machista, de soy yo, yo quiero ganar, esto es lo que yo tengo. Si nos quedamos en eso, no vamos a llegar a ese punto que en los procesos de transformación de conflicto a través del diálogo uno llega. En algún momento llega y dice,
¿qué otra cosa podríamos haber hecho? Eso no es cambiar la historia, pero es sugerir, si nos pasara otra vez, ¿cómo podríamos proteger la democracia hoy? Entonces, es ir creando a través de esa conversación con el pasado, desde el pasado, es ver cómo podemos proteger la democracia hoy. Alfredo, en esto que nos estás planteando, el sentarte a la mesa, no a clavar tu punto de vista incambiable. Es también parte. Yo lo acepto. La gente tiene rabia. Sí. Y la rabia tiene que estar. La rabia tiene que estar. Pero creo que ese proceso requiere de una cuota de honestidad y de verdad que es fundamental. Y ahí, hace pocos días, en una entrevista, la Premio Nacional de Ciencias Sociales, Elizabeth Lira, una persona muy, muy involucrada con el tema de los derechos humanos, decía que en Chile la verdad tiene poco valor. Y la verdad es que si uno, valga la redundancia, si uno mira, esto no solo se refiere a los temas de derechos humanos, sino que maquillamos o distorsionamos la verdad muy fácilmente y en muchos ámbitos. ¿Cuánto está, yo diría, esta característica quizás nuestra afecta esta posibilidad de un diálogo honesto y verdadero? Cuando mis colegas que empezaron el Centro Nansen en 1994, durante la guerra de Bosnia, ellos empezaron a invitar gente de Sarajevo. Ustedes se acuerdan del bombardeo terrible. Y ellos invitaron a 17 jóvenes de ambos lados de Sarajevo para venir a Noruega a conversar. Eso abrió, imagínense, personas dentro de la guerra a imaginarse un futuro sin guerra. Ahora, eso llevó a más de 3.000 personas que fueron a Noruega a conversar durante años, periodos. Y mis colegas se fueron dando cuenta de que había un ritmo en las conversaciones cuando los pueblos empiezan a reencontrarse. Y la primera parte de ese proceso es hablar de qué crisis estamos hablando, ¿sí? Y ahí tiene el componente verdad, ¿sí? ¿De qué verdad me estás hablando? Eso no es fácil, uno, no es rápido y requiere de mucho temple, porque la verdad tuya tal vez me molesta y haga que yo pateo la mesa y me voy. Pero un proceso de diálogo donde se trata de ir más allá del primer paso, nosotros y todas las entidades que trabajan con esto invitamos a las partes a que se queden, a seguir conversando, más allá del primer paso. Porque ¿qué sucede cuando dices, lo que me pasó a mí en 1973 fue esto, esta es mi memoria, estas son mis emociones? Por eso hablar desde yo es importante. Porque ¿quién me puede decir lo que yo siento es falso? Tal vez mi análisis político de 1973 está equivocado porque yo tenía 12 años, con las justas leía Batman, ¿no? Pero mis emociones son mías. Ahora, si uno va más allá de eso, tal vez en algún momento en ese proceso la otra persona me va a preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasa contigo? Tal vez. Tal vez el próximo paso es, ¿cómo te sientes tú con la historia que nos pasó? Si se logran esos 3 pasos, hablar de la crisis, contar su historia, escuchar la historia del otro, que no significa de ninguna forma justificar la verdad del otro, pero escuchar cómo esa otra persona está viendo la brecha. Porque su brecha tal vez cambia durante el proceso de escucharme. Y eso también lo vemos en procesos de diálogo. Si logran esa permanencia en la conversación,
tal vez logran llegar a un punto donde dicen, mira, ¿sabes qué más? No puedo cambiar de punto de vista, yo regreso a mi lucha. Y eso es legítimo, eso sucede. Otro resultado de ese proceso es que digan, no sé qué hacer, no puedo hacer nada. También es legítimo, la gente se cansa. Pero una tercera opción, una tercera posibilidad de un proceso de reconocimiento, de escucha, es no sé qué hacer, pero tratemos de hacer esto en común. Entonces, tiempo, temple y muchas ganas de seguir conversando. En ese proceso nosotros hemos visto, y mis colegas que han trabajado mucho tiempo más que yo, vemos que aunque no logren consensos, las personas logran identificar esto y logras transformar, perdón, estoy hablando mucho, logras transformar un componente muy importante en situaciones de posconflicto. Es que logras transformar el miedo. Y el miedo es muy importante de ponerle un nombre, de identificarlo y de calmarlo. Porque la rabia demora más tiempo, pero el miedo lo tienes que sacar de la ecuación. El miedo y la rabia juntos son terribles, son muy manipulables. Entonces, todo proceso de diálogo tiene como un resultado, para decirlo así, es que tú puedes tratar con el otro de gestionar los miedos. Alfredo, ¿quiénes tienen que dialogar? Porque tú decías hace un rato, son las personas las que dialogan, no las instituciones, no el establishment político. Y eso es fácil de entender, porque el establishment político o la élite económica, etcétera, la élite política, incluso una cierta élite cultural, tiene otros intereses muchas veces que cerrar estas heridas. Pero por otro lado, mientras quienes tienen poder de cambiar las cosas no entren en esta dinámica, ¿cómo se puede llegar a resultados que efectivamente nos lleven a otro estado? Me vuelves a pedir una fórmula. Mira, yo solamente puedo hablar también desde lo que yo conozco y con el equipo Nansen, que hemos trabajado con las universidades en Araucanía. Desde el 2021 hasta la fecha hemos hecho más de 50 talleres de diálogo, más otras cosas, encuentros. Tenemos el manual traducido al español, que te lo traigo como regalo, y también al mapudungún. Lo que hacemos en el sur, en Araucanía, son talleres, ¿sí? Con dos objetivos pedagógicos. Uno es la entrega de herramientas y la otra es la vivencia del diálogo. Cuando personas de distintas posturas, distintas historias, distintas comunidades se encuentran solamente para eso, para herramientas para el diálogo, nosotros en casi todas las 50 más talleres que hemos tenido, hay historias, personas que nos dicen su testimonio y dicen, nunca pensé que iba a encontrarme o estar en el mismo espacio así de cerca con alguien como tú. Y eso es muy impresionante, porque estas personas de verdad que tienen o rabia o miedo o una posición política tremendamente diferentes. Pero ese espacio no están transando, no están haciendo un acuerdo, solamente están aprendiendo algo en común. Y ese espacio en común es el aprendizaje. Solo eso no había sido posible en sus mentes. Entonces, crear puntos de encuentro no es solamente para lograr consensos, sino es también para conversar. Chile, con todos estos miles de kilómetros, es un archipiélago. Tenemos tantas islas. En un sector de Santiago tú ves la montaña, ves los Andes, ves la nieve, pero hay millones de personas en Santiago que jamás se han atrevido a pensar la idea que pueden conocer la nieve. Hay una segregación activa o pasiva, mental, cultural, entre nosotros. Necesitamos puntos de encuentro.
Necesitamos lo que en sociología y arquitectura se llama el tercer espacio. ¿Cómo logras crear puntos de encuentro donde el resultado no es una transacción, sino es el conocer al otro? Entonces, lo que nos ha pasado después de la dictadura no es solamente un proceso de recuperación de la democracia, sino es también, por distintas razones políticas, distintas acciones económicas, es que hemos aceptado el archipiélago como una realidad incambiable. Por eso creemos que el diálogo es una forma de ver que en realidad podemos convivir, compartir, hacer crecer a Chile de una forma distinta. No me contestaste mucho la pregunta. Mi pregunta es concretamente cómo incorporamos a quienes tienen poder a estos diálogos. Porque yo coincido plenamente contigo que esta es una sociedad horriblemente segregada. Creo que la segregación, la segmentación, el que haya personas que nunca se encuentran ni siquiera en una fuente soda, en el centro, porque a unas van unos, a otras van otros, eso crea una sociedad del miedo. Porque el no conocer al otro te produce miedo. Entonces yo creo que es indispensable que hayan políticas públicas que creen, tal como decías tú, este espacio común donde sí podemos encontrarnos con gente de La Pintana, pero también gente de Vitacura. Y eso ocurre prácticamente en todas las democracias, en todos los países europeos. Siempre hay un cierto grupo de élite fuera de la norma, por decirlo así, los que andan en yates, helicópteros, en fin. Pero las personas fuera de ese pequeño grupo se encuentran. Aquí no nos encontramos. Y para eso necesitamos de quienes tienen el poder. Y esa es mi pregunta. ¿Cómo los traemos al diálogo? No solo para las fotos, sino que para que escuchen. Tú contestaste gran parte de tu propia pregunta. Ahora, mira, mientras te escuchaba, una cosa es también los miedos de esas personas con poder a qué va a pasar cuando entren a ese espacio. Yo no sé la receta, pero sí me imagino de la creación de espacios con un umbral bajo, ¿sí? Donde incluso personas con poder se atrevan a entrar, donde no se les va necesariamente a exigir un cambio de opinión, sino se les va a plantear cómo podemos transformar esto. La gente me pregunta, y disculpa una transición aquí, la gente me pregunta si yo soy optimista. No soy optimista en el sentido de que no creo que algo va a suceder por sí solo. Sí soy persistente. Mi esposa me dice, no, eres porfiado. Porque requiere de mucha persistencia insistir en un cambio, ¿sí? No importa cuántos portazos nos den, hay que seguir insistiendo. Porque si no insistes en una transformación, aceptas el miedo, aceptas la división. Mira, yo voy a decir algo que tal vez sea doloroso para ustedes que nos están escuchando, pero lo quiero contar, ¿sí? Yo he venido varias veces a este museo y me he parado delante de las fotos de los asesinados, de los desaparecidos. Yo tengo amigos ahí, que eran amigos de mi padre. Y yo he pensado, la última vez que vine hace unas 2 semanas atrás, pensé en el miedo que ellos tuvieron en el momento de morir. Pensé eso. No es fácil, pero es necesario hacerlo.
yo creo que a algunas personas con poder puedes crear ese espacio para tener esa conversación, porque es una conversación de verdad. No todas las personas de poder van a estar dispuestas a eso, pero si logras empatizar con el dolor que tenemos colectivamente, por eso es la persistencia. Yo creo que es posible, porque mira, Patricia, en 1951, Konrad Adenauer, el canciller alemán, firmó un acuerdo con Francia que se llamaba el Acuerdo del Carbón y el Acero. Y 1951 son 6 años después de que se apagaron los hornos de Auschwitz. Y hacen un acuerdo político fenomenal, donde enemigos que 6 años antes se aniquilaban, y hacen ese acuerdo que logró luego crear la Comunidad Europea. ¿Cómo pensaron esos hombres, esas personas? ¿Cómo lograron no olvidar, no negar, no decir tu dolor no existe, pero con el dolor decir, con ese dolor, con esa memoria, ¿qué más podemos hacer? Por eso yo creo de que es ir lento con esto, porque la otra persona que incluso niega mi verdad también tiene miedo a esa situación. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a pasar si me hacen cambiar de opinión? Y cierro con esto. El 22 de julio del 2011 hubo una matanza terrible en Oslo, en las afueras de Oslo, cuando 77 personas fueron asesinadas por una persona. Muchos de esos asesinados eran niños, jóvenes, de 15, 16 años, que fueron asesinados a sangre fría. 3 meses después, con todo ese dolor profundo en el alma que Noruega tenía, quien es ahora primer ministro, dio una charla TED que está en internet y la pueden encontrar, donde él dice: necesitamos el diálogo porque necesitamos que quienes están allá en las oscuras vengan a este espacio, porque allá en las oscuras no sabemos qué sucede. Necesitamos que vengan acá. ¿Cómo creamos ese espacio? Bueno, Alfredo, yo podría seguir preguntándote largas horas, la verdad. Pero creo que también seguramente ustedes quieren preguntar. ¿Y te parece que abramos un poco el diálogo con quienes nos acompañan? Tenemos aquí un micrófono. ¿Les parece 3, 4 preguntas? Por ahí arriba hay una pregunta. Muchas gracias. Primero, felicitaciones a los periodistas y a la periodista Patricia, mucha felicidad, y ojalá que la verdad no sea olvidada en la profesión. Respecto a lo último que acaba de decir, me surgió inmediatamente pero ese es el discurso que uno escucha de los que lamentablemente niegan el volver hacia atrás. Porque dicen, no, eso fue el ejemplo más claro de que hay que preocuparse del futuro. Borrón y cuenta nueva. ¿Preguntas? Sí, muchas gracias. Interesante el conversatorio, sobre todo pensando en diálogo de las memorias, en plural, ¿no? Me queda la inquietud que me gustaría escucharles, es si existe un consenso más por el tema del memorialismo, ese cruce que hay entre memoria y memorialismo. Cuando decimos traer aquí a conversar con nosotros sobre lo que sabemos que un nunca más, ¿no? Conversaciones pendientes, ocurre que yo siento que hay un fenómeno en que hay un consenso de los que niegan
y hacen memorialismo. Y un memorialismo que lamentablemente las nuevas generaciones lo creen y lo instalan. Entonces, me gustaría mucho, sobre todo con Alfredo, que tiene esa experiencia propia del yo, y todos los que sabemos lo que significa tener esa violación a los derechos humanos y en dictadura, escucharle un poco el tema de que ¿será que hay un consenso para hacer más memorialismo? Y ese cruce que hay que es tan difuso, ¿no? Eso sería. Gracias. Una pregunta más, estaba por acá abajo. ¿Quién era? A ver, Alfredo, ¿quiere contestar primero estas dos y después seguimos? ¿Puedo agregarte algo, Alfredo, en esa línea? Sí, es que yo quería contestar estas dos porque si no me olvido. Te quería agregar en esta, hagamos borrón y cuenta nueva, o un memorialismo que no es lo mismo que memoria, que hay un sector importante de este país, y no sé cuánto de nuestros políticos, que no han venido nunca a este museo. Sí y sí. Sobre lo que el señor decía en borrón y cuenta nueva, yo no soy un político, no vivo en Chile, no sufro lo que ustedes viven en el diario vivir. A mí me pusieron en un avión a Noruega en 1976. 2 años después, el Ministerio del Interior me declaró persona no grata, como un peligro para la seguridad del país. Me impidió el regreso. Yo tenía 17 años. Asumí mi vida afuera. Todo eso ha tenido consecuencias y todo eso. Es chiquito, mínimo, pero es mi parte, mi porción de lo que nos pasó. Cuando nosotros trabajamos con esto, hay que darle espacio a ese miedo, a esa rabia, a esas ganas de justicia que todas las personas pueden sentir. Y además, también podemos tener verdad. También podemos darle espacio a qué sucedió, cómo se tomaron decisiones, qué podría haber pasado. Yo tal vez estoy influido por otros conflictos donde he escuchado a víctimas. Siri quiere opinar. Estoy influenciado, se dice, por otras situaciones de conflicto, y ahí ir a lo que les decía la señora. En Colombia ha habido un proceso de paz con las FARC y se instaló algo que se llama la Justicia Especial para la Paz, creo que se llama JEP. Y parte de ese proceso es que quienes fueron victimarios deben hablar en vivo y en directo delante de las víctimas y decirles qué hicieron. En un testimonio el año pasado, en la costa, en Santander, donde 22 soldados o ex soldados les contaron a las víctimas cómo ellos habían ejecutado a personas de los que se llaman falsos positivos, que fueron más de 3.000 jóvenes personas que fueron asesinados. Uno de esos soldados aprovecha esa oportunidad y le dice, mirándole a la cara a la hija de un asesinado, y le dice, yo me acuerdo de tu padre, porque tu padre salió ese día de la casa para comprar una torta porque tú estabas de cumpleaños. Él me lo contó antes que yo lo asesinara. Él no necesitaba decir eso. Su condena iba a ser de la misma forma y todo lo demás. Pero es un poder transformador de que el victimario se encuentre con la víctima y hablen de esa forma. No significa perdón, significa solamente verse a los ojos y decir, esto es lo que yo hice, no sé, no, tengo responsabilidades, tengo que ir a la cárcel y todo lo demás, pero además yo también recuerdo a tu padre
No es fácil decir todo esto, especialmente en este museo. Yo como chileno y como persona que trabaja con esto, yo quisiera invitar a nuestro país a que tuviéramos una conversación de país mirando hacia atrás, viendo dónde podríamos haber cambiado, qué cosas sucedieron, cuáles son los dolores que tenemos. Pero además, y aquí viene el dejo profesional, cuando tú quieres transformar una situación de crisis compleja, la gente no logra ver el horizonte si solo estás viendo el ahora mismo. Y muchos de nosotros tenemos tanto dolor que no logramos ver el horizonte. El horizonte no existe si no logras abordar el dolor. Gradualmente, cuando abordas el dolor, nuestro país puede levantar la mirada y mirar hacia el horizonte. Pero sin abordar el dolor, es difícil para muchos de nosotros creer en ese horizonte. Esa es mi forma de responderles a ustedes. Patricia, Alfredo, ¿le parecen 2 preguntas más? Perfecto. Aquí una. Hola, señor Zamudio, muchas gracias por estar acá con nosotros. Yo le quiero preguntar si puede profundizar un poco más en el tema de la Araucanía. Yo lo he seguido lo que he podido casi desde el discurso del presidente Elwin, cuando ya estaba preocupadísimo por esta situación. También he seguido cerca el proceso de Colombia en los años 80, vivía allá y trabajaba para una revista, para Semana. Pero acá con el tema de la Araucanía es como una frustración permanente, porque uno ve comisión tras comisión tras comisión, ve cómo el terrorismo aumenta y no alcanza a ver o a vislumbrar si realmente ese trabajo magnífico que ustedes han estado haciendo, yo sé, hay que mirarlo con horizonte, lo acaba de decir, pero ¿en qué momento nosotros vemos o podríamos ver algo más concreto, algo que esta nueva comisión pueda realmente avanzar un poco más? Es una manera de dejar de sentir tanta frustración por un tema que nos aborde y que nos abarca y de lo cual somos todos chilenos. Gracias. ¿Puedo responder? ¿Sí? ¿Podría responder esa pregunta? Primero, muchísimas gracias por la pregunta. En nuestro rol como institución, nosotros nos toca ser prudentes en mi forma de responder, ¿sí? Voy a tratar de responder dentro de lo que yo puedo, ¿sí? Nuestro rol como institución es contribuir con capacidades para el diálogo, ¿sí? Nosotros no hacemos una mesa de diálogo ni mesa de negociación. Pero aún así, habiendo invitado con las 7 universidades de Araucanía, más la Universidad de Concepción, más la Universidad de Biobío, a mucha gente para estar en esos espacios de aprendizaje, algo vamos escuchando, algo vamos captando. Y lo que escuchamos, y esto lo he dicho en público y esto lo puedo volver a decir, ¿sí? Lo que escuchamos son 4 cosas en general, son muchas cosas más. Imagínense más de 850 personas que han participado en los talleres. Y conversan 2 días, ¿sí? Algunos viajan muchas horas desde son lugares muy remotos. Nos dicen 4 cosas. Uno es que no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Esto ya no da para más. La violencia del otro me asusta, me molesta. Y lo cuarto es que no podemos seguir prometiendo cosas que no se cumplen. Esos mensajes los escucha uno de todas las personas que participan en los talleres de una forma u otra. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Es que sí se necesitan nuevas conversaciones. No se trata de conocimientos, Chile sabe. No se trata de capacidades, Chile tiene instituciones. Lo que sí se trata es de las confianzas y de las voluntades institucionales y políticas, que no es solamente voluntad de un gobierno, sino voluntad de las instituciones del Estado. Cuando los rectores y la rectora de Araucanía nos invitaron,
que es una carta pública para contribuir, para reconstruir y reparar la confianza entre el pueblo mapuche, Chile y sus instituciones, hacen un llamado a la construcción de una política de Estado, que es mucho más que gobierno. Lo que nosotros hemos visto es que sí, quienes viven en el territorio saben lo que les duele, lo que les pasa. Pero se necesita una construcción de confianza para que las instituciones también lo sepan. Eso podría decirte. Muchas gracias, Alfredo, Patricia. Creo que la posibilidad de poder compartir la experiencia que usted nos ha relatado nos llena también de esperanza en un trabajo que es necesario poder realizar hoy día en nuestro país. Yo tenía 7 años en el golpe, cuando ocurrió el golpe militar, y afortunadamente tuve una familia que me contuvo en ese periodo y trató de explicarme lo que estaba pasando. Una persona de 7 años no tiene conciencia de lo que ocurre en esos momentos, y me imagino el dolor, el miedo, y quizá en ese momento en la rabia, lo que le tocó pasar a usted y a muchos de los chilenos que hoy día no están, y las consecuencias de aquellos que quedaron también, que han provocado un quiebre no solo institucional, sino un quiebre a nivel social en nuestro país. Y desde ahí creo que lo que usted nos está proponiendo, así como lo han hecho en la experiencia en Kosovo, en Colombia, pasa por tocar el tema del miedo y de la rabia. Nosotros, yo trabajo en una universidad, la Universidad Tecnológica Metropolitana, y cada vez que me tocaba conversar desde mi rol de vicerrectora académica en su momento los conflictos estudiantiles, lo que veía era la rabia de los jóvenes que llegaban o a tomarse un espacio o a conversar, pero el conversar hay que entenderlo como un diálogo, y quizás lo que hemos hecho ha sido una repetición de acciones que pretenden demostrar que estamos dialogando, pero que en el fondo no lo estamos haciendo. Y cuando yo a esos jóvenes, que lo he repetido en algunas oportunidades, les decía que el tema de la violencia, cómo vamos a solucionar los temas con violencia, ellos me contraargumentaban: ¿de qué violencia me está hablando usted?, me decían. Cuando yo veo todos los días a mi mamá salir a las 5 de la mañana y no pasan ni una semana y ya no nos alcanza la plata para el mes. Entonces, cuando uno no empatiza con lo que está viviendo el otro, es muy difícil que uno pueda llegar a solucionar el conflicto. Entonces, acá hay un daño que es tremendo. Yo por eso no iba a hablar, pero agradezco que se pueda hablar la situación de la memoria, el tema de la reparación, el tema de revalorizar también la democracia, pero todo eso junto, y que puedan compartir y que no haya podido compartir tu experiencia desde el yo. Creo que así uno lo puede hacer mucho más presente y entenderlo también desde nuestras perspectivas. Así que yo suscribo estas acciones de trabajar la rabia, el miedo, y no solo en los que estuvimos en ese momento, sino en las futuras generaciones que están llegando, que finalmente van a ser los profesionales y los ciudadanos del futuro. Así que nosotros disponibles desde la Universidad del Estado a ver cómo podemos avanzar en estos diálogos que ayuden a recobrar o a construir la memoria. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar 2 más, una aquí y otra allá. Y después pueden seguir conversando afuera del auditorio, así que... ¿Hay más cafecito después? No. Bueno, esto no es una pregunta, es más bien un testimonio, no sé, primera vez que lo voy a hablar.
Yo fui llevado 2 veces a Villa Grimaldi. Estuve en 3 Álamos, 4 Álamos, Puchuncaví. Por alguna otra razón visité en varias ocasiones el campo de concentración de Chacabuco y Pisagua. En todo ese tour, digámoslo así, nunca encontré un ánimo de revancha o de venganza o de querer hacer lo mismo que nos pasó a nosotros, hacérselo a otro. Sin embargo, en esto lo que tú hablas del miedo y tratas de alguna manera de transmitir tu experiencia, te encuentras muchas veces con la publicidad, los diálogos que te dicen, mire, si lo único que Pinochet no hizo bien fue haber matado a todos los comunistas. Y te topas con eso, o sea, ¿a partir de dónde podemos empezar los diálogos si todavía tenemos fresco esta manera de manejar el miedo? Lo que pasa es que en el otro lado, tú reconocer las cosas que pasaron, degollado, tirar gente al mar, etcétera, etcétera, reconocer alguna parte de eso, te dice, mira, tú fuiste cómplice. Tú diste vuelta la cara cuando esto estaba pasando. Entonces, el miedo lo tienen ellos y de reconocer, ¿verdad?, de que ellos fueron parte de esto. Por eso decimos que es una dictadura cívico-militar. No es una pregunta, no es lo que quería hacer. Muchísimas gracias. Quisiera yo comentar las 2 últimas. Lo que la rectora dice, primero, es un buen recordatorio que Chile tiene instituciones con mucha credibilidad. Y una de esas instituciones son las universidades. Las universidades pueden ser anfitriones para conversaciones de país que necesitamos. Sobre lo que dices, agradezco el testimonio. Una de las cosas que pienso en la relación entre los dos es que tenemos muchos malos entendidos de qué es diálogo de país o qué es dialogar. Y mucho se cree que es dialogar es ponerse de acuerdo. Pero es mucho más complejo que eso. Ponerse de acuerdo es tal vez la consecuencia de negociación o de mediación o de entendimiento. Pero dialogar es tratar de entendernos y escucharnos cuáles fueron las cosas. Ahora, ¿por qué es importante esa diferenciación? Porque también existe una profunda asimetría. Como la rectora dice, hay gente muy pobre y gente muy rica en nuestro país. Creer de que esa conversación no es asimétrica no es ser real con lo que es la vida. Lo que un proceso de diálogo hace es que lo visibiliza, le da espacio para que personas con diferentes niveles de poder puedan estar en el mismo espacio y decirse las cosas como son. ¿Por qué es importante? Porque en un proceso de negociación es transacción. Quienes tienen poder van a decir, ¿por qué voy a escuchar yo a esas personas que no tienen influencia? Si todo espacio entre los chilenos es transacción para ponerse de acuerdo, solamente vamos a encontrarnos entre quienes tienen poder para transar. Pero si creamos otros puntos de encuentro, donde no es transacción, sino es conocer, entender, tal vez podemos hacer algo con esto. Ahora, yo soy de la generación intermedia, ¿no? No era niño para el golpe, ni tampoco era un adulto. Por lo tanto, tengo las 2 memorias. Pero son cada vez menos las personas que eran adultas para ese entonces. Son personas que han nacido, gran parte de nuestro país nacieron después de la democracia. ¿Cómo logramos crear esa conversación donde transmitimos la experiencia? ¿Cómo era el miedo de ese entonces? ¿Qué era vivir bajo toque de queda? Son conversaciones que son parte de una conversación más grande. Mientras nosotros estemos vivos, somos testigos, tenemos memoria, podemos transmitirlo, podemos hacer lo posible para que nuestras emociones sigan viviendo en la historia colectiva de nuestro país.
Por eso que hay que insistir en los puntos de encuentro, porque lo opuesto es solamente depositar la memoria en instituciones fijas como esto, como este museo que es tan valioso. Pero tenemos que tener conversaciones entre personas. Última pregunta. Alfredo, te he escuchado con harta atención y he reflexionado harto sobre lo que tú has dicho y tengo millones de preguntas y quisiera hacerte... A ver, yo soy de la generación mayor que tú. Yo tenía 23 años para el golpe, trabajé por el gobierno de la UP y mientras tú hablabas yo decía, ¿cuál habrá sido el miedo de esas mujeres que salían a la calle a gritar contra el gobierno y que se las jugaron, ¿no? Fíjate que me llevó a ese solo para empezar, ¿no? Y yo creo que aquí se pone de repente el diálogo, y me salto a lo que viene después y no voy a entrar en mi propia historia de vida, pero nos saltamos y yo siento que muchas veces estos diálogos están puestos en nosotros, en la capacidad que la víctima tiene que tener para dialogar. Y aquí me salto algo que decía Patricia, el tema del poder. El tema del poder no es solo el poder económico, es el poder cultural que ha impuesto el silencio sobre lo que ha ocurrido, que nos ha puesto a las víctimas como, no digo responsable, pero incluso se cambió el lenguaje en este país. Yo estuve 3 años afuera y ya no se hablaba de golpe de Estado, no se hablaba de todo lo que vivió este país. Yo me fui el 91 y volví el 95, estuve apenas ese periodo. Y cuando volví en enero del 95, el primer impacto es que ya no existía lo que vivimos en el lenguaje. Después se fue recuperando. En el lenguaje, no solo estoy hablando de la represión, estoy hablando del rol de las mujeres. Las mujeres se metieron a la casa, ¿no? Siendo que las mujeres fueron un actor decisivo para recuperar la democracia. Y quiero terminar con el tema que tú estás trabajando en la Araucanía, porque a mí me tocó trabajar en Temucuicui. Yo creo que para producir los diálogos, las instituciones tienen que reconocer la responsabilidad política que tienen, política y cultural, ¿no? No es solo escuchar al otro, es también de dónde yo parto. Y aquí hay responsabilidades políticas de cómo hemos usado el poder cotidiano en el lenguaje, en las comunicaciones, en cómo trato al otro, en cómo yo me comprometo y no cumplo nada porque los otros son inferiores. Y ese es un tema que yo creo que es el gran desafío que tenemos. Y no estoy hablando de los partidos políticos, estoy hablando de la institucionalidad durante estos 30 años. Y en el tema mapuche, y no solo mapuche, el tema pehuenche también, de todo lo que pasa en la 8ª región, es una cosa que si no partimos reconociendo que hemos prometido 1000 y hemos cumplido 10, que es la génesis de lo que está pasando, no es solo el tema de la devolución de las tierras, es el tema de cómo hemos enfrentado este conflicto durante todo este tiempo. Estoy diciendo llevándolo más que al análisis más profundo, político, teórico y todo lo demás, a lo cotidiano, a los diálogos que yo he tenido con niños chiquititos, con niños más grandes y con las mamás de esos niños y los papás de esos niños. Y también con la respuesta institucional. Creo que es súper complejo el tema. Creo que en este país no es Colombia. El poder económico, cultural y político, y no estoy hablando solo de la derecha, de cómo ha llevado
el trauma no solo de la dictadura, sino del pueblo mapuche, creo que el quiebre es demasiado grande si no somos capaces, no las víctimas, no solo las víctimas, que es difícil, no es fácil, sino que también el cómo Chile ha enfrentado desde lo político, desde lo institucional, esta necesidad de diálogo. Eso. Patricia, ¿me permites? Muchísimas gracias. Yo soy una persona que piensa en imágenes y piensa siempre en lo que es el aprendizaje desde lo cognitivo. Mucha gente no sabe que no sabe, porque no ha visto lo que no conoce. Mucha gente dice, no, es que los ariqueños son chiquitos. No me han visto a mí, yo mido 2,5 metros. Yo cuando entro a la casa de ustedes, yo veo todo lo que ustedes escondieron encima del refrigerador. Es una forma de cómo estamos viendo lo normal, pero dentro de eso normal, de aquel otro, que esos de allá no pueden verme porque siempre nunca me han visto, es una realidad en lo general, pero también hay lo que en este rubro de transformación de conflictos se llama la anomalía positiva. Incluso allá hay gente que está viendo la posibilidad de cómo hablarme, cómo hacer esto. Pero hay tanta bulla, tanta emoción, tanta rabia, que no logramos ver eso. Ahora, eso es importante de decir, que no estoy hablando de perdón y borrón y cuenta nueva y nada. Porque si tenemos muchas brechas, profundos abismos, hay que ser realista y ver si vamos a construir puentes a este lado de mi brecha, a este lado conmigo, no estamos todos de acuerdo. Si necesitamos un puente. ¿Con quién lo vamos a construir? ¿Dónde lo vamos a hacer? Necesitamos conversar entre nosotros. ¿Dónde hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Para qué hacerlo? ¿Por qué es importante esa conversación a este lado de la brecha? Porque si hacemos un puente sin que los otros del otro lado nos reciban, un puente va para ningún lado y se cae. Entonces, es una conversación, un proceso de conversación a este lado o a estos múltiples lados, y lo mismo al otro lado. Todo el país, no es solamente desde nosotros que tenemos todos estos dolores, sino es todo el país que debe conversar. Y yo, modestamente, durante estos 3 años y tanto que llevamos trabajando en Chile desde el estallido social, hemos visto esas personas, hemos escuchado con esas personas que uno usualmente pensaría no son de mi lado, pero están viendo lo que yo estoy sintiendo. Entonces es seguir con esa persistencia, porque si aceptamos la brecha como algo incambiable, la brecha no cambia. Ahora, ¿cómo hacemos ese cambio? Entonces, de nuestro lado es solamente ser más porfiados y seguir creando puntos de encuentro. Bueno, quiero agradecer primero a Alfredo y pedirle que siga con esta porfía irremediable. Yo les traigo ese regalito. Y quiero también agradecer a todos los que han estado esta mañana en esta conversación, que ha sido una conversación profunda, enriquecedora, y como dice Alfredo, tenemos que seguir hablando de todo esto, pero también tenemos que mirar el horizonte, como decía él. Y al mirar el horizonte, creo que junto con la memoria tenemos que cuidar cada vez más nuestra democracia. Vivimos en un mundo donde la democracia está debilitada y nuestro país no es la excepción. Por lo tanto, creo que una tarea prioritaria, urgente, junto con recordar y hacer memoria
tanto individual como colectivamente, es la tarea de reforzar nuestra democracia. Nada puede alejarnos más de la repetición del horror que un régimen democrático fuerte y sano. Y por último, invitar a todos y todas a visitar el Museo de la Memoria. Creo que esta es la obligación mínima que uno debe tener al cumplirse 50 años del golpe militar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia, por esa invitación. Que iba a ser yo, pero gracias por hacerla tú porque es mucho más significativa. Muchas gracias, Alfredo, por habernos visitado, por darte el tiempo, porque está sumido de compromisos, además todos lo demandan, por esta mañana tan interesante. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es el espacio de diálogo, es el espacio de reflexión para tener las conversaciones que nos gustan, nos acomodan y también las incómodas y difíciles que tenemos que tener como sociedad para seguir avanzando y mirando hacia atrás y sobre todo hacia el futuro.